quiero empezar este mensaje con una cita de Brian Basili que dice: la gente me criticó, así que cambié. Pero la gente me siguió criticando, así que cambié más. Y aún así me siguió criticando. Finalmente me di cuenta que eso es lo que hará, no importa lo que yo haga. Y cambié una vez más, no haciendo más caso a esas personas. Entonces, estamos en esta serie, seguimos en Marcos capítulo 2, hablando de ataques. Esa es la serie que estamos hoy concluyendo, cómo sobrevivir los dardos del enemigo. Ahora, en Marcos 1, Jesús es bautizado, vence a Satanás en la tentación en el desierto, inicia su ministerio público, predica, sana, y en Marcos 2, entonces es atacado. Porque estamos en una guerra espiritual. Y yo digo esto para ustedes, para animarlos, para que sepan. Estamos buscando que ustedes se involucren, porque para ser como Cristo necesitamos ser ministros, no hay de otra. Y por eso los miércoles estamos viendo primeros pasos, los primeros pasos de un ministro. Y ustedes recuerdan que hay una diferencia entre servir y ministrar. Yo sé que hablamos del ministerio del sonido, el ministerio de alabanza, y son más servicios. Ahora, yo no voy a ser una persona que ahí estoy haciendo la distinción fuertemente, pero sí hay una diferencia. Ministerio es invertir en la eternidad. Tiene que ver con las almas de los hombres y la palabra de Dios, porque son las únicas dos cosas que son eternas. Entonces, ministerio es lo que tiene que ver con Biblia y gente. Biblia y gente. Invertir. Por eso los miércoles estamos enseñándoles cómo evangelizar a los perdidos y cómo discipular a los creyentes. ¿Por qué? Esas son las dos formas de ministrar. Solo hay esos dos ministerios, técnicamente. O sea, es compartir las buenas nuevas a los perdidos, y es compartir la palabra de Dios a los creyentes. Eso es lo que llamamos el discipulado. Y lo digo para animar a que ustedes, al estar aprendiendo y empezar a poner por obra lo que aprenden, y ministrar y convertirse en ministros, van a ser atacados. Van a venir y van a buscar atacarlos. Es normal, Cristo lo vivió. Pero no se desanimen, porque número uno, vimos, van a atacar lo que dices. Y tú estás empezando a participar y predicar, y gente que no está fijándose en cada cosa que dices para criticar, y dicen: ay, pero tú dijiste eso, y dices: oye, pero yo no dije eso. Sí, pero diste a entender. Oye, ¿quién eres tú para estar adivinando y juzgando lo que yo estoy diciendo? O sea, no seas así. Pero va a haber gente, van a cuestionar lo que dices. Ataque número 2, van a atacar con quién pasas el tiempo. Y sí, pues no debemos estar tanto con los inconversos, andar en yugo desigual con los inconversos. No deben ser tus mejores amigos, deben ser tus pacientes, ¿verdad? Vimos eso. Pasar tiempo con los del mundo para predicarles el evangelio. Ataque número 3, si no te pueden atacar a ti, tú andas bien maduro y no encuentran qué atacar, entonces van a buscar a alguien debajo de ti, asociado contigo, tus hijos, que a lo mejor se están criando, están en la juventud y aprendiendo y la riegan a veces, o tus discípulos que apenas están aprendiendo la palabra, pero es una forma de atacarte a ti indirectamente. Y mala onda, pero así son. Así es el diablo, y así va a usar a gente para atacar las acciones de tu fruto. Y hoy vamos a ver, si no te pueden tomar por tus palabras o tus hechos o los hechos de tu fruto, entonces van a buscar hasta el menor detalle, el día en que estés haciendo lo que estés haciendo. Van a atacar cuando haces las cosas. Cuestionarán cuando haces las cosas, y es el mensaje de hoy. Y vamos a ver dos secciones, porque estamos en Marcos 2:23 hasta el final del capítulo, y luego la primera parte, los primeros 6 versículos del tercer capítulo, y van a haber dos escenarios distintos. Y en estas dos secciones vamos a estudiar acerca del día de reposo, ¿verdad? Que es el sábado semanal, es el sábado. Y la crítica es que están violando la ley. Y sí es cierto,
Dios prohibía hacer actividad en el día de reposo. Así lo dice, es uno de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Y hasta resultó en muerte, como vemos el caso de Números 15, si violaban esta ley. Pero entonces, ¿cuál es la lección que Jesús nos quiere enseñar a nosotros en esos dos escenarios en donde entra en cuestión hacer actividad en los días de reposo? Y el corazón de estos dos pasajes está en Marcos 2:28. Este es el corazón que Cristo quiere comunicar y transmitir a los que estaban ahí criticando. Dice Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún en el día de reposo. Es Señor, aún en día de reposo. Y la palabra Señor aquí viene de la palabra griega kurios, que significa supremo en autoridad. Dios, Señor, controlador, amo, el jefe, al que le pertenece algo y tiene poder para decidir. El ungido, y es un título dado al Mesías. Jesús es supremo en autoridad en todo momento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Es dueño del día de reposo y puede entonces, si es el dueño de ese día, Él puede decidir cómo se manejen las cosas ese día, ¿no? Claro. Entonces, mientras tú te sometas a Dios y su palabra, y tú buscas cumplir la voluntad de Dios y agradarle a Dios, habrá excepciones a las reglas. Y si surgen, y estos dos principios que veremos hoy deben gobernar si puedes o no romper las reglas, ¿ok? Cuando surge una situación en donde, híjole, esto creo que es lo mejor, pero va a violar las reglas y necesita haber excepción a las reglas. Estos son los dos principios que te deben de regir dos principios que deben de gobernar si puedes o no. Principio número 1. Las reglas fueron hechas para el hombre y no el hombre para las reglas. Las reglas fueron hechas para el hombre. El hombre no fue hecho para las reglas. Vamos a leer Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Como mucho pasaba, ellos estaban caminando y pues vieron espigas y agarraron. Ahora, antes de ver aún lo histórico y lo práctico para nosotros, quiero hablarles de la doctrina de lo que está pasando aquí. Quiero darles el cuadro doctrinal. Espigar es un cuadro del trabajo de la iglesia. Nosotros hemos sido llamados a cumplir la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Labrar el campo. ¿Qué es espigar? Es recoger los granos, los elotes, el producto del campo. Es espigar. Y nosotros debemos de recoger las almas para Cristo. Porque ya el campo es blanco para la siega, dice en Juan 4, ya está lista para la siega. Tenemos que pescar, hermanos, hay que pescar. Y por eso los miércoles estamos viendo cómo evangelizar. Jesús ofreció los dos reinos a Israel, pero ellos lo rechazaron. Por lo tanto, Él dio el reino de Dios a la iglesia para provocarlos a celos. Es lo que dice Romanos 11, del 11 a 14, que Dios dice, ok, ¿no quieres entrarle conmigo? Bueno, voy a usar los gentiles que tú desprecias como perros. Yo los voy a usar y voy a provocarlos a celos, perdón. Oye, yo también le quiero entrar. Entonces la iglesia, que no era pueblo, ahora es el pueblo de Dios también. Y cuando digo también es porque estoy diciendo que antes no tomó el lugar de Israel, sino que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, está perdido ahorita, pero la iglesia también se convirtió en pueblo de Dios, y juntos, iglesia e Israel, vamos a reinar con Cristo en el milenio. De hecho, todo esto, la doctrina de este cuadro es el día de reposo.
Y el día de reposo doctrinalmente está hablando del milenio. Porque no importa qué dicen algunos científicos y hasta ahora cristianos que piensan que puede haber miles de años o millones de años, solo la historia de Adán hasta hoy son 6,000 años. Esa es la verdad, son 6,000 años. Y dice Pedro, en 2 Pedro 3:8, que un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y el día de reposo, cuando Dios hace los 7 días y el séptimo descansa, no es porque estaba cansado, es el día de reposo porque está doctrinalmente pintando el cuadro del milenio. 1,000 años en que va a reinar Cristo en la tierra y nosotros reinar con Él si es que lo servimos ahora. Ese es el día de reposo. Pero antes del milenio tiene que haber 7 años de tribulación que empieza en el momento que la iglesia es arrebatada. Entonces va el rapto de la iglesia, empiezan 7 años de tribulación, viene la segunda venida y entonces entramos en el milenio. Ese es un cuadro, el día de reposo es un cuadro del milenio. Ahora, históricamente, ¿qué está pasando aquí? Pues están viajando Jesús y sus discípulos caminando y bueno, también tienen que moverse y caminar a un sábado y pasan por un campo y los discípulos empiezan a arrancar espigas. Entonces es como arrancar elotes, ¿verdad? Están en el campo y arrancan un elote y empiezan a comer, por decir. Y bajo la ley, a lo mejor pensarán que no, pero era permitido. Mientras que solo agarraban lo que necesitan para sobrevivir al día, de ese día. Dice en Deuteronomio 23:25, por si no lo sabías, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, no puedes agarrar ahí y empezar a cortar. Es como ir, oye, estás en el buffet y bueno, los pobres pueden pasar y llegan ahí, empiezan a guardar y venir con una bolsa. No, o sea, agarra lo que necesitas en tus manos y lo que cabe en tus manos es lo que necesitas para el día. ¿Okay? Entonces, arranca y come para que sobrevivas, está permitido. Era para ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros que no tenían chamba, no tenían campo, no tenían tierra que labrar, no tenían cómo comer. Era una manera que Dios proveyó. En Levítico 19 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella. Déjame ponerlo como ejemplo así. ¿Okay? Estás con un par de bueyes y es como que vas en el campo y los mueves para así. ¿Qué va a pasar con la esquina del campo? Tengo ahí la esquina, pero tengo mis bueyes así y hago esto. Se queda la esquina sin tocar. Y lo que está diciendo la ley es no lo vuelvas a cortar esas esquinas. Deja las esquinas en paz. Y si hace una movida chueca en los bueyes y te faltó un poquito de granos aquí, déjalos. Está diciendo, no vas a cegar hasta el último rincón. ¿Ok? ¿Me están siguiendo la onda? Dice, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. ¿Qué es espigar? Es repasar para asegurar que agarres todo. Recoger hasta el último grano. No lo hagas, dice. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Si agarras las uvas y todo eso y se cae, no lo toques, déjalo. Ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando tú sirves a Dios, el principio es eso: Dios va a cuidar de ti. Él va a cuidar de ti, Él va a proveerte, Él te va a sostener, Él no nos deja. Amén. Y por eso 1 Corintios, Pablo dedica todo ese capítulo en 1 Corintios 9, decir, si te dedicas al Evangelio, debes de poder comer y vivir del Evangelio. Está bien que un pastor sea pagado de tiempo completo para que no trabaje en el mundo, sino que se dedique nada más a estudiar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y aconsejar y orar y todo lo demás. Por eso el doctor Alan Shelby, nuestro pastor, está de tiempo completo. Es correcto, está bien. Marcos 2:24, seguimos leyendo. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Entonces siguen criticando a los discípulos
Y pareciera que tuviera una crítica legítima. Oye, es el día de reposo, no deben estar trabajando en el campo. Y déjame decir, no estoy diciendo que a Dios no le importa la obediencia. A Dios le importa muchísimo la obediencia. Lo único que la Biblia dice que Jesús aprendió en toda la Biblia es en Hebreos 5, dice, aprendió la obediencia. Entonces es importante, a Dios le importa la obediencia. Pero anoten esto, Dios está más interesado en el hombre que en reglas. Dios está más interesado en hombres, en personas, que en reglas. Había una verdadera necesidad, tenían hambre y necesitaban comer. Y explica Jesús, la respuesta a la crítica viene en Marcos 2, 25 y 26. Pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Cuál es la explicación aquí de Jesús? Está diciendo, el pan de la proposición solo lo podía comer los sacerdotes, nadie más. Y sin embargo, cuando David estaba huyendo y él tenía hambre y sus hombres también, ahora dice, bueno, él era el rey. Está bien, yo lo veo como justificado que él como rey lo haga, pero los que estaban con él también lo hicieron. Entonces pregunta el sacerdote, bueno, por lo menos se han guardado limpios sin mujer durante 24 horas, así como que toda la noche. Dice, sí, órale pues, toma el pan. Eso fue un momento extraordinario que mucha gente no pone atención. Y es lo que Cristo está diciendo, oye, era ilegal que comiera David y sus hombres de ese pan, y sin embargo, Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque tenían hambre, tenían una necesidad. Entonces, aún la obra de Dios toma prioridad sobre los tecnicismos de la ley, pues los sacerdotes tienen que trabajar el día de reposo. O sea, si vamos a ser técnicos, nadie puede hacer obras de la ley en el día de reposo. Pero entonces, ¿por qué los sacerdotes están haciendo los sacrificios en el día de reposo? Están trabajando. Técnicamente, están trabajando. ¿No estamos de acuerdo? Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo? ¿Profanan el día de reposo y son sin culpa? Es que están haciendo los sacrificios en el día de reposo. Eso es chamba. Eso es profanar el día de reposo, pero son sin culpa porque están haciendo la obra de Dios. Ay, no sé si ya los perdí. Los veo medio dormidos. Números 28 dice que más el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Había un trabajo que hacer y los sacerdotes tenían que hacerlo. Están trabajando en el día de reposo, pero es porque Dios así lo quiso. Así lo quiso Dios. Entonces la clave para entender el principio, lo que Jesús quiere comunicar es esta. Mateo 12:7. ¿Listos? Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Está diciendo, mis discípulos son inocentes, pero están haciendo algo, trabajo el día de reposo. Hay necesidad. Y Dios provee excepciones a las reglas cuando hay necesidad. Y misericordia es pensar cómo no condenar a la persona que tal vez pareciera que lo merece, pero no lo condena. Eso es misericordia. Marcos 2:27, nuestro texto. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que está diciendo es que Dios no creó al hombre para rellenar el día de reposo,
sino que creó ese día para ayudarnos a vivir más cerca de Dios. Yo quiero que reposes, que no trabajes un día, porque yo sé cómo eres. Tu corazón perverso es avaro, hay avaricia, codicia, hay idolatría y tú nada más quieres más, más, más. Y la gente es muy materialista, que dice, yo quiero entonces un día que no trabajes y dediques ese día a mí. A que como familia estén juntos adorando a Dios y acercándose a Dios ese día. Porque nosotros buscamos todo momento. Si puedo hacer dinero de lunes a sábado, ¿por qué no hacer más dinero el domingo? Y esa es la lógica que vamos a seguir. Entonces las reglas son para poner orden a la vida. Pero si hay una necesidad, a Dios le importa más la misericordia que las reglas por las reglas. Entonces no es escoger lo que yo quiero obedecer y cuándo yo lo voy a hacer y no. No es excusa para violar las leyes de Dios. Necesitamos de discernimiento divino para juzgar bíblicamente cuando se aceptan las excepciones. Pero si existe una verdadera necesidad, puede haber una excepción de la regla para ayudarnos. ¿Sí entendimos el corazón de Cristo? Amén. ¿Sí están? ¿Necesita más café? ¿No? ¿Respondan? Oh, wow. Ya nos dormimos. Sí, ni siquiera responder. Cuando yo digo amén, por lo menos uno dice amén, aunque no sabe lo que está diciendo. Principio número 2. Hay excepciones a las reglas cuando es para el bien y salvar una vida. Entonces el principio número 1 es: las reglas fueron hechas para el hombre, no el hombre para las reglas. Y 2, hay excepciones a las reglas cuando es para el bien, cuando es para salvar una vida. Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Es el mismo día de reposo, ahora es una segunda escena, un segundo escenario, y entra Jesús en la sinagoga. Bueno, ustedes recuerdan, sinagoga literalmente significa asamblea, reunión, congregación. Entonces es un buen cuadro para nosotros de la iglesia local. Entonces estamos reunidos los domingos, nos reunimos en la iglesia para oír la palabra de Dios. Entró Jesús en la sinagoga y cuando llegó, ve que un hombre está con una mano seca. Ahora los domingos, ¿para qué son los domingos? Es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso no debemos dejar de congregarnos. Es imposible estimularte si tú no llegas. Es imposible que tú me estimules si tú no llegas. Por eso es importante, por eso lo hacemos, no porque, pues es la tradición llegar los domingos a la iglesia. No, lo hacemos porque Dios quiere que haya un tiempo en que nos congreguemos para estimularnos los unos a los otros, y por eso estar sentado en tu asiento sin hablar y saludar y conectarte con otros no es correcto. No es correcto, no es de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano anda hablando, conectándose. ¿Por qué? Porque existimos y venimos para estimularnos. ¿Sabes lo que es la palabra? Significa esa, ¿cómo se traduce en inglés esa palabra estimularnos? Provocar. Venimos a provocarnos. Y por eso mi estilo de predicación es de provocación. Yo provoco con mi manera de predicar. ¿Por qué? Porque los quiero estimular. Los provoco porque quiero que haya amor. ¿Qué es amor? Cumplir la palabra. Y buenas obras. ¿Qué es buenas obras? Ministerio. ¿Cuáles son las dos formas de ministrar, como hemos aprendido? Es para que contesten. Sí, pero no me sé la respuesta. ¿De verdad? 6 meses de enseñanza? ¿No? Ministrar, dos formas. A los inconversos, ¿cómo? A los inconversos, ¿cómo? Evangelismo. A los creyentes, ¿cómo? Discipulado. Entonces, yo provoco y venimos a estimularnos, no nomás el pastor a los demás, sino todos entre nosotros, al amor, cumplir la palabra,
El que me ama guarda mis mandamientos. Ese es el amor, cumplir la palabra. Y a las buenas obras. Hey, ¿ya hablaste con un inconverso esta semana? ¿Ya invitaste a alguien? ¿Ya presentaste el plan de salvación? Hay que estimularnos a las buenas obras. Ministerio. Evangelizar a los inconversos, discipular a los creyentes. ¿Te estás discipulando? No, es que discipúlate. Debemos de provocarnos y estimularnos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te estás discipulando? No, estamos mal. Necesitamos estar en las buenas obras. ¿Estás discipulando a alguien ya? No, pues ya, ándale, hay que discipular. A eso venimos. ¿No me crees? Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, porque es imposible estimular si no estás. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Desafortunadamente, algunos tienen esa costumbre. Ahora, no significa que los que faltaron hoy es por esto. Hay algunos que están fuera porque están viajando a otros lugares y van a su casa, a su familia, para visitar los de la Torre y Romo, pues fueron a un viaje planeado desde tiempo para 2 semanas que no los vamos a ver, y por eso hay excepciones. Hay esas excepciones. Estamos hablando más que nada de personas que por cualquier razón no llegan. Por razón, o es frecuente que no llega. No agrada a Dios. ¿Por qué? Aquel día, está hablando del milenio, el día de reposo doctrinal. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, estimulándonos, provocándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Estamos más cerca que nunca para que regrese Cristo, así que dejemos de estar jugando al cristianismo, no estemos faltando. Hay que llegar para estimularnos, provocarnos al amor y a las buenas obras. Pero aquí está en la sinagoga y está enseñando Jesús, y hay un hombre con una mano seca. Significa que está enfermo. Es un cuadro del inconverso. Un inconverso, alguien que tú invitas, un vecino, un familiar que no conoce a Cristo, y lo invitas a la iglesia para que cuando se esté enseñando aquí, está con su mano seca, está enfermo, es un pecador. Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, los pecadores. Y ese es un problema, es un cuadro de un problema de la sociedad moderna. Tenemos en nuestros alrededores gente con mano seca. Eso, la palabra seca es podrida. Y así es la gente hoy en día. No quieren trabajar, y cuando trabajan está chueco, mano seca, podrida. Su trabajo es chueco, es corrupto. El que no tranza no avanza. Pero Marcos 3:2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Acechaban. Esa palabra significa inspeccionando. Notar insidiosamente o escrupulosamente, ver, mirar, observar. Cuidado cuando esa es la actitud que tienes cuando estás viendo a la gente, ¿verdad? Escrupuloso, echando ojo, nada más para ver si hay una razón para criticar, si está haciendo todo lo que debe o no. Le están observando con lupa para encontrar el error más mínimo. Cuando haces eso, te estás comportando como fariseos. Y si hay gente que a eso viene a la iglesia. Nada más echar ojo para ver si pueden criticar a alguien de algo. No hay una mejor descripción de un fariseo que ese. Y le están observando. No les importan los hombres, si están enfermos o no, si necesitan sanidad o no, les importan más las reglas. Y están violando la regla, están haciendo algo o no están cumpliendo con todo lo que debe. Cuidado con esa actitud. Había una familia cuando yo era pastor en Chalco. El Chalco es Estado de México, es afueritas de la Ciudad de México. Y esta familia llegaba a la iglesia y dice, amo la iglesia, me encanta la iglesia,
Pero como tuvimos una fiesta de disfraces para invitar a un chorro de jóvenes, para que en lugar de que se celebraran Halloween o en lugar de celebrar el Día de los Muertos, llegaran a nuestra iglesia con disfraces para festejar vida y escuchar de vida eterna. Y como tocábamos con batería, se fueron. Digan, no, o sea, me encanta tu iglesia, amo todo, pero ustedes tuvieron una fiesta de disfraces y tocan con la batería. Yo no puedo estar en una iglesia así. Y preferían una iglesia legalista, con sus reglas y todo eso, aunque todas sus 4 hijas salieron embarazadas y se perdieron. Eso es lo que pasa cuando sigues a las reglas. Los que te atacan son los que solo están observando, porque no están haciendo nada. El que está labrando no tiene ojos para estar viendo, para criticar a otros. Marcos 3, seguimos en la lectura, 3 y 4. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y ahí está definiendo bíblicamente, y es un método en la Biblia de definir algo por repetición y usar sinónimos. Entonces dice, hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla. En este contexto, ¿qué es hacer mal? ¿Eh? Quitar la vida, no se Es quitar la vida. Eso es hacer mal. En este contexto, hacer el bien, ¿de qué estamos hablando? Salvar la vida. Pero ellos callaban. Entonces, más que seguir reglas, lo que importa a Dios es la misericordia. Eso fue en el primer escenario. Misericordia quiero. Ahora vemos por las 2 historias, está definiendo también qué es misericordia. ¿Qué es misericordia? Hacer bien. ¿Qué es misericordia? Salvar vidas. A eso le importa más Dios. Y por eso, un valor de la cosecha, quiero declarar como valor de nuestra clase, que haremos lo que sea, menos pecar. No vamos a pecar, no es aceptable pecar, pero vamos a hacer cualquier cosa que se pueda para salvar vidas. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hacer de todo, ingeniárnosla con todo, mientras que no sea pecado, para salvar vidas. Hasta, y yo tendría, obviamente nunca tomaría una decisión sin hablar con el pastor líder, porque él es el encargado de este cuerpo y me someto a él. Pero si él dijera, sí, haz una fiesta de Halloween para predicar el evangelio, haremos eso. Yo sé que para muchos ahora, en mis días eso no era nada, era un tiempo de vestirnos de personajes y salir a pedir dulces, no tan satanizado como el día de hoy. Entonces lo más probable es que no vamos a hacer eso, es un decir nada más. ¿Me estoy explicando? Es buscar qué cosa puede haber, que podemos hacer, que puede jalar a gente. Y no es para no jalar a gente, es para predicarles el evangelio. Pero el principio es esto. En la Ciudad de México, yo no sé cómo sea aquí. Soy nuevo a Estados Unidos, aunque tenga cara de gringo, ¿verdad? Soy nuevo a Estados Unidos y aprendiendo cómo se hacen todas las cosas aquí. Déjame decir, nunca crié una adolescente joven aquí en Estados Unidos. Vaya, qué bueno que los crié en México. El seguro para manejo en Estados Unidos de una hija de 19 años es una locura. Qué crimen esas cantidades. Pero bueno, ese es otro tema, me estoy desahogando, es terapia en grupo. Pero en la Ciudad de México, si son las 2 de la mañana y estás en un semáforo y el semáforo está en rojo, si tú sientes que corres riesgo, es lícito correr el semáforo.
Es el mismo principio. Algo puede ser, no, pero si lo estamos haciendo para hacer el bien y salvar vidas, tendremos que pesar las cosas y discernir. Por eso el primer punto es discernir con discernimiento divino, si está bien la excepción o no, si es prudente hacer algo o no. Pero mi punto es que tenemos que quitarnos la mente religiosidad y pensar en el evangelismo y salvar vidas. Porque era un día de reposo, alguien está enfermo, Cristo dice, te quiero sanar la mano, y dicen, eso es chamba, estás obrando, eso es pecado. Dice, ¿es pecado hacer el bien? ¿Pecado salvar? Mateo 12 nos da otra perspectiva. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si éste cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y lo levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Bueno, en 2025 no es así. La oveja vale más que el hombre. Y el perro vale más que todo el ser humano. Perros y gatos por encima de la humanidad. Pero en la Biblia no es así. El hombre vale mucho más que un animal. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito. Él declara, y Él es el Señor del día de reposo. Él es el que manda, el que controla, porque es el dueño. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito echar la mano y salvar a un inconverso en cualquier día, aun los domingos. Ahora, yo debo discernir, oye, pues mi jefe me dice que no tiene otro tiempo, he luchado para poder llevarlo a comer, para presentar el plan de salvación, dice, no hay otro momento más que un domingo. Yo diría, trata de hacerlo cualquier otro tiempo, hay 168 horas en la semana, no tiene que ser esa hora. Me dice, no, me dice que no existe otra hora en toda la semana. Yo diría, bueno, avísame, vamos a estar orando por ti. ¿Es lícito faltar el domingo para ir y asegurar que alguien se salve? Está bien. Yo diría, prefiero que lo trates de hacer en otro momento, pero si no hay otro, velo después, ve el mensaje después, hazlo. Porque al final del día, la eternidad vale más. Marcos 3:5, entonces mirándoles alrededor con enojo, escuchen eso, mirándolos alrededor, ellos están, él está sintiendo enojo, tristeza por la dureza de sus corazones. Entonces mirándolos alrededor con enojo, sí, hay una ira divina. Está a veces bien enojarnos como siervos de Dios, como pastores. Es justificado a veces. Y Jesús se enoja y se entristece al mismo tiempo. Y decíamos que solo un pastor entiende esa combinación. Te da coraje, pero más porque te da tristeza. Como algunos son tan necios, tan desobedientes, tan ciegos. Por la dureza de sus corazones, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús siente enojo y tristeza por la dureza de sus corazones. Están ciegos, necios, lo que significa dureza. La ceguera, la necedad. Nada entristece y enoja a Dios tanto como la soberbia. Por eso Santiago dice que él resiste a los soberbios. Alguien que tiene soberbia, Dios está peleando en tu contra. Y da gracia a los humildes. Y estos fariseos están ciegos por necedad, por soberbia. No les importa salvar al hombre, sanar a una persona enferma. Nada más les importa sus reglas y su poder. Y ahora sí, Jesús sana al enfermo. Les vale. Le vale lo que piensan ellos. Le vale la crítica que le van a hacer. Él va a hacer lo que él sabe que está bien. Y no podemos dejar que los ataques o las críticas, la soberbia de otros, la dureza de otros, nos detenga de salvar almas. Es nuestra misión. En Marcos 3:6 terminamos este texto diciendo, y salidos los fariseos
tomaron consejo con los herodianos. Ellos se odiaban entre sí, pero aquí son los mejores amigos. ¿Por qué? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y tomaron consejo contra él para destruirle. Los fariseos toman consejo con los herodianos para cumplir el trabajo de Satanás. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Destruir, quitar la vida. El ladrón viene para destruir, hurtar y matar. ¿Por qué se enojan tanto? Juan 5:18 nos dice, pero esto los judíos, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, los flojos que no quieren trabajar en evangelismo y los religiosos que nada más les importan las reglas, nada la gente, se van a enojar contigo porque les haces quedar mal. Ellos son infructuosos y celosos y se ven mal y lo saben. Entonces se enojan contigo por hacerles ver mal. Es fácil, hermanos, caer en el legalismo, aferrarnos a los protocolos. En todo tiempo tenemos que recordar que las personas son más importantes que cualquier sistema. ¿Estamos de acuerdo? Recordando el corazón de Jesús. Siempre habrá excepciones a cualquier regla. Está bien poner reglas y orden. Pues yo digo que vamos a hacerlo así, así, así. Y en general es así. Pero habrá excepciones. Entiéndelo. Porque la prioridad es el hombre. El hombre es la prioridad en el reino de Dios. Las necesidades del hombre, las vidas del hombre, el bienestar del hombre, sobre todo lo espiritual, es más importante que cualquier regla. Entonces mi pregunta a ti esta mañana, creyentes, miembros, ¿ves a la gente con los ojos de Jesús? ¿Ves a tus compañeros de trabajo, tus vecinos, con los ojos de Jesús? ¿Trabajas para salvar y sanar a los enfermos? ¿Trabajas para hacer el bien o no estás haciendo el bien? Y por consecuente, voy a decir y repetir lo que dijo el pastor Allen hoy. Cuando tu luz es opaca, tú glorificas las tinieblas del diablo. Cuando no estás haciendo el bien, de manera automática estás haciendo el mal. Y aquí el mal es no salvar una vida. Entonces no vivamos cegados y duros como los fariseos, que no estamos viendo a nuestros amigos, familiares, colaboradores del trabajo como lo que son. Personas que van al infierno a menos que tú seas esa luz en su vida. Hagan el bien. Amén. Haz el bien. No quites su vida. ¿Cómo quito la vida a alguien? No presentando el evangelio. Estás quitando vida. Y si estás aquí, no has recibido a Cristo o viendo este video y no has recibido a Cristo, entiende, Cristo hizo un gran bien. Él dio su vida en la cruz para darte vida eterna. Entonces recíbelo como tu Salvador. Y si tú oras y dices, Dios, te doy mi vida corrupta, cochambrosa y apestosa, tú dame tu vida y Él dará su vida hermosa, eterna, perfecta, divina a ti. Haz el intercambio de vidas. Solo tienes que orar y de todo corazón creer y Él te va a salvar. Vamos a hacer el bien. Y si estás recibiendo ataques por hacer el bien, no, hombre, te felicito, te doy un pulgar, te doy una palmada, te animo a que le sigas echando todos los kilos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, por esta serie, por lo que vamos aprendiendo del libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos. Sigue enseñándonos, Dios, sigue llevándonos para entender tus principios, tu palabra y lo que tú quieres para la cosecha Harvest, esta clase.
para esta iglesia. Somos parte de este cuerpo y queremos ser una parte activa, no células cancerígenas, no nada más un apéndice o una extensión inservible. Queremos ser fructuosos, productivos, partes del cuerpo funcionales que están sirviendo un propósito y siendo útiles. Ayúdanos a no desanimarnos ante los ataques, a los que están empezando a trabajar y echarle, no desanimarse aunque vengan los cuestionamientos y los ataques, sino confiar en ti y ser fiel en ministrar, tener misericordia, compasión, amor por las almas perdidas y ministrar, predicar el evangelio a los perdidos, discipular a los creyentes. Y si no hemos sido discipulados, tomar la decisión de someternos a tu señorío y permitir que me discipulen para yo poder discipular a otros. De otra manera, ¿cómo voy a hacer mi trabajo bien como creyente si no estoy discipulando a otros como tú nos pides? Ayúdanos a crecer y serte fiel. Lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención. Vayan por sus hijos. Que Dios los bendiga. Y nos vemos el martes, los que quieran. El martes a las 7 en la casa de los Domínguez. Ahorita van a poner su dirección en el grupo. Y el miércoles, primeros pasos. Te esperamos de 6:30 a 8. Que Dios les bendiga.